Si usted no es un discípulo del Señor Jesucristo, usted no es un cristiano. Pero si usted es un cristiano, ya es un discípulo. Mira, yo soy Gregory Kidrowski, este es mi canal de YouTube, se llama Teología 101, Teología porque quisiera estudiar la Biblia, conocer a Dios, saber de sus obras, sus caminos, Teología 101, 101 porque eso es como una clase de principiantes. La Biblia no es tan difícil de entender, solo tenemos que prestar atención a lo que ella nos dice en su debido contexto. Hoy quisiera agarrar este concepto del discípulo, porque estamos estudiando algo del discipulado, ¿ok? Ser discípulos y hacer discípulos. Entonces, puesto que el término discipulado no se menciona en la Escritura, el término que se menciona es discípulo, debemos estudiar lo que quiere decir discípulo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Muy importante agarrar el contexto de este estudio, igual que el contexto de lo que estamos estudiando en la Biblia. Lo que vimos en cuanto al discipulado antes es que Cristo, cuando Él llegó a la escena en su primera venida, en los evangelios, empezamos a leer los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leer acerca del ministerio terrenal de nuestro Salvador, Cristo Jesús, Dios en la carne. Él llegó y agarró un concepto que ya existía. Cristo no inventó el discipulado, no inventó ese concepto de discípulo, que es lo que hizo. Cristo agarró un concepto conocido porque cuando Él llegó, Juan el Bautista tenía sus discípulos, los fariseos tenían sus discípulos, aún se hablaba de los discípulos de Moisés. Entonces Cristo agarró el concepto de discípulos, de discipulado, y lo transformó a través del transcurso de su ministerio terrenal para que cuando lleguemos al libro de Hechos, después del ministerio de Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, la ascensión, lo que vemos en el libro de Hechos es el cuadro más claro de lo que Cristo quiere o lo que Él quiso en cuanto al discipulado. Si agarramos el concepto del discipulado al principio de su ministerio, o sea, al principio de los evangelios, no vamos a ver muy claramente lo que es el discipulado. Entonces estamos tratando de enfocarnos en lo que es el modelo de discipulado en el libro de Hechos. Ok, entonces yo digo que si usted no es un discípulo, no es un cristiano. Eso es lo que quiero destacar, porque cada cristiano es un discípulo. Ok, el problema que quiero, no sé, señalar con esto es que en muchas iglesias lo que queremos decir es que los discípulos, ok, si usted está involucrado en el discipulado, usted es uno de los élites, los muy espirituales, y los demás creyentes, nada que ver, son unos carnales, ¿verdad? Entonces queremos separar a los discípulos, los que realmente están siguiendo a Cristo, y los demás. Ok, los demás carnales, gracias que diezman, pero no sirven para nada más. La Biblia no habla acerca de los cristianos así, ¿ok? Entonces, vea, agarrando nuestro primer versículo, porque tengo varios versículos, Hechos capítulo 11, la primera mención de cristiano en su Biblia. Hechos 11:26, vea lo que dice, Hechos 11:26, se congregaron, Pablo y los suyos, se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia, toda la iglesia, todos los creyentes en la iglesia, y enseñaron a mucha gente allá, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces todos los de la congregación, todos los miembros de Antioquía eran discípulos, ¿ok? Se les llamaba cristianos, ¿ok? Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Sabemos esto, que un discípulo es un seguidor, ¿ok? Es un seguidor. Si hablamos de un discípulo obviamente, Cristo, estamos hablando de seguir a Cristo, ¿ok? Y el versículo clave en cuanto a esto, Lucas 6:40. Okay, voy a estar refiriéndome a este versículo mucho en este pequeño estudio sobre los discípulos. 6:40, el discípulo no es superior a su maestro. Entonces, este es el juego de discipulado. Tenemos un maestro y su seguidor, y el seguidor está tratando de llegar a ser como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La meta del discipulado, la meta de ser un discípulo, según este versículo,
es llegar a ser como el maestro. El maestro obviamente es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de ser seguidor de Cristo Jesús, es como un aprendiz, pero aprendiz de vida, aprendiz de carácter, aprendiz de una persona. Es un aprendiz de estilo de vida, es seguirle para ser como él. Eso es lo que queremos. ¿Okay? Pablo menciona esto. El mismo concepto, no el término, porque el término discípulo se deja de usar en el libro de Hechos, y voy a explicar esto luego en otro versículo. Pero vean lo que Pablo dice, Romanos 8:29, uno de los versículos bien conocidos. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y dice, para que él, el Hijo de Dios, sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios quiere con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. Ok, entonces vea, compare estos dos versículos en donde estoy, ahí. Los dos versículos, ok, lo que tenemos aquí es Lucas 6:40, Romanos 8:29. Lucas 6:40, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, cuando se hablaba mucho acerca de los discípulos y el discipulado, ser discípulos, hacer discípulos. Entonces define este concepto como el discípulo no es superior a su maestro, más bien el discípulo quiere llegar a ser como su maestro. Y obviamente Cristo Jesús es nuestro maestro. Entonces Pablo, agarrando ese mismo concepto, okay, no usando el término discípulo, pero refiriéndose a la misma, digamos, al mismo concepto. Él dice que la meta final de Dios en nosotros los creyentes es conformarnos a la imagen de Cristo, o sea, al Hijo de Dios. Eso es, ¿ok? Entonces, ser un discípulo es ser un cristiano. ¿Okay? El discípulo es el que está llegando a ser como su maestro. El cristiano es el que está llegando a ser como Cristo. Okay, es igual que uno sigue a Buda, es budista. Okay, alguien que sigue las enseñanzas de Karl Marx es un marxista. Nosotros que seguimos a Cristo porque queremos ser como Él, nuestro maestro, somos cristianos. Okay, pequeños Cristos, de gente que quiere ser como Cristo. Entonces, vea. Otro versículo, solo para aclarar esto. Esto obviamente se ve a través de todo el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos vemos el concepto más claro de discipulado que Cristo quiere. En Hechos 14, durante el ministerio de Pablo, aquí en los versículos 21 y 22, vea lo que dice. Hechos 14, 21. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Evangelizando. Okay, eso es como dije. Si queremos ver el concepto más claro de discipulado, tenemos que estudiar el libro de Hechos. Okay, después de anunciar el evangelio, cuando anunciamos el evangelio a los inconversos, el inconverso se convierte, que es lo que tenemos, un discípulo. Okay. De hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando predicamos el evangelio, cuando evangelizamos y la gente se convierte de sus pecados a la fe en Cristo Jesús, estos convertidos se llaman discípulos. Todos ellos. Que no es un término que se refiere a los especiales. No, anunciamos el evangelio en aquella ciudad y hacemos discípulos. No estamos refiriéndonos a una clase muy especial de gente muy comprometida con el Señor, que tiene una devoción, pero increíble. No. Vea, es lo que hemos visto siempre en nuestro esquema. Y tenemos que no podemos divorciar, no podemos separar estas dos cosas, evangelismo y edificación. Muchos quieren hablar de, tenemos que evangelizar y luego discipular a los nuevos convertidos. Eso no es un concepto bíblico. ¿Por qué? Porque el discipulado consta de dos cosas, evangelismo y edificación. El evangelismo no se puede separar bíblicamente, no se puede separar del discipulado. ¿Por qué? Porque es el primer paso del discipulado.
Si usted quiere hacer un discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que anunciar el evangelio. ¿Ok? El evangelismo entonces resulta en nuevos convertidos. Y estos nuevos convertidos, según la Biblia, el libro de Hechos, esos nuevos convertidos se llaman discípulos. Discípulos son nuevos seguidores de Cristo. Y los seguidores de Cristo son cristianos. Ok, entonces estamos juntando estos conceptos. Cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de ser discípulos, y ser un discípulo es ser salvo. Y luego crecer como discípulos, conformarnos a la imagen de Cristo, porque queremos llegar a ser como maestros. Si estamos hablando de hacer discípulos, para hacer un discípulo tenemos que evangelizar y luego ayudar a los nuevos convertidos a crecer en Cristo, conformarse en la imagen de Cristo para que lleguen a ser como el maestro. Es todo un conjunto, todos esos conceptos, ¿ok? Entonces, un discípulo es un pecador que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Cristo Jesús y que ha sido regenerado por la presencia del Espíritu Santo en él. Estas tres cosas, estos tres elementos, cada uno de estos tres elementos es necesario en nuestra época, hablando de la época de la iglesia, para que alguien sea un discípulo. Si uno de estos tres elementos no existe en la vida de alguien, no es un cristiano, no es un discípulo. Puede ser un creyente, pero no es un seguidor de Cristo. Piénselo. Arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Para convertirse en discípulo, según la definición de la palabra. Como hemos visto otra vez en Lucas 6. Lucas 6, 40. Un discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro para conformarse a su imagen, para llegar a ser como él. Un pecador que no se arrepiente todavía está siguiendo a su antiguo maestro. Si hay alguien que no sigue a Cristo, o sea, nunca se ha convertido de sus pecados, y no me malentienda, no estoy diciendo que si usted no está siguiendo a Cristo el 100%, que si el Señor no es Señor de todo, no es Señor de nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que haber un momento en la vida de un creyente cuando se convirtió de sus pecados a Cristo Jesús. Muchos simplemente quieren decir que lo único que uno tiene que hacer es creer en Cristo Jesús. Es como creer, como pensar en él intelectualmente o algo así. Y no, es un cambio de voluntad, porque el evangelio se dirige a la voluntad del hombre. Usted tiene que arrepentirse, por su propia voluntad, ya dejar el pecado para seguir a Cristo. Es una decisión de su propia voluntad. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, porque si no hay arrepentimiento, usted no está siguiéndole al Señor, está siguiendo a sus propios deseos. Usted es el Dios de su vida, usted es el maestro. Ya tiene sus propias metas en su vida y lo que usted quiere hacer está siguiendo su propia voluntad, no la voluntad del Señor, no está siguiendo la palabra del Señor, no se ha arrepentido. Es por eso que vemos que Pablo, cuando él anunciaba la palabra de Dios, es Hechos capítulo 20, en los versículos 20 y 21. Pablo dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos a Pablo anunciar el evangelio, evangelizar, en el libro de Hechos, está llamando a la gente a una conversión, convertirse del pecado a Jesús, arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay conversión. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Tiene que haber un momento cuando alguien se convirtió de sus pecados para poner su fe en Cristo Jesús. Es lo que vemos
también en el famoso pasaje de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ok, vea. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que va a pasar con la persona? Va a perecer en sus pecados. Es lo que Cristo dijo en Lucas 13, ¿ok? Lucas 13, versículo 3. Cristo dice, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ok? Sin arrepentimiento no hay conversión, porque no está convirtiéndose del pecado a Cristo. Muchos tienen un conocimiento de Cristo, una creencia en Cristo. La Biblia dice que los demonios creen. Es que el diablo cree en Cristo Jesús y él no es salvo. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y obviamente tiene que haber fe. Okay, es una conversión del pecado a la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Okay, un pasaje bien conocido, porque por gracia sois salvos. ¿Qué dicha? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da el don de la fe, suficiente fe para creer cuando escuchamos el Evangelio. Es Romanos 10 del 14 al 17, ¿ok? No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que Pablo dice también en Romanos 4, versículo 5. Vea Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos la necesidad de arrepentimiento y fe, ¿ok? Sin fe en Cristo Jesús, una persona no es un discípulo. No es un discípulo porque no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo a alguien más. Muy a menudo está siguiendo a sus propios deseos. Entonces, si el pecador no confía en el Salvador, no le está siguiendo. ¿Ok? Está confiando, está siguiendo a otra cosa, está siguiendo a otra persona, pero no es salvo, no es cristiano, no es un discípulo del Señor. Vea, Judas se arrepintió, pero no tenía fe. Entonces, pereció en sus pecados. Entonces, las dos cosas, esos dos elementos son esenciales. Tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús, es convertirse del pecado a Cristo. Y en este momento, Dios no solo nos perdona de nuestros pecados, pero nos da vida nueva en Cristo Jesús, vida eterna por la regeneración por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la tercera cosa, que el que se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, es regenerado por el Espíritu Santo y empieza el proceso de conformarse a la imagen de Cristo, que Dios hace esta obra. Vea lo que dice en Tito, uno de mis pasajes favoritos de esto, de nuestra salvación, y lo que Dios nos ha dado una salvación. Tito capítulo 3, ok, versículo 4. Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ok, es nuestra salvación, no por obras, vea, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando un pecador se arrepiente, y cuando el pecador se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, cuando se convierte del pecado a Cristo, pone su confianza en el Señor Jesucristo, empieza a seguirle, la Biblia dice que en aquel momento de su salvación, Dios lo regenera por la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, cada discípulo, como cada cristiano, es regenerado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estoy, arrepentimiento, fe, regeneración, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del discípulo, de que es un discípulo, si no tenemos un concepto correcto y bíblico de un discípulo, y es por eso que siempre trato de destacar esta
transición que tomó lugar en la vida de Cristo durante su ministerio, que él agarró un concepto bien conocido y establecido, lo transformó a través de su ministerio terrenal, y lo que vemos en el libro de Hechos es el cuadro más claro del discipulado que el Señor quiso. ¿Ok? Entonces, si no tenemos un concepto bien correcto, bien claro, bíblico de un discípulo, no tendremos un concepto correcto y bíblico de un cristiano, porque un cristiano en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, un cristiano es un discípulo. Un discípulo es un cristiano. ¿Ok? Y si no tenemos un concepto bíblico, un concepto correcto de qué es un cristiano, qué es un discípulo, vea, es una de las razones por las cuales nuestras iglesias están llenas de creyentes que no siguen a Jesucristo. No son salvos. El creyente que no sigue a Cristo Jesús, ¿ok? No es salvo porque no se ha arrepentido. Tiene que arrepentirse, dejar de seguirse a sí mismo, dejar de seguir a su propia voluntad y creer en Cristo y seguirle a Él. Un discípulo, según la Biblia, es cristiano, y un cristiano es un discípulo. Entonces, vea, según lo que dice la Biblia, si uno no es un discípulo, si uno no es seguidor y aprendiz de Cristo, si alguien no se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo Jesús, no debería llamarse cristiano, porque la Biblia no lo hace. Okay, por lo menos durante nuestra época, la época de la iglesia, los términos discípulo y cristiano se usan como sinónimos, ¿ok? Sinónimos para ser salvo, para ser cristiano. Uno tiene que ser seguidor de Cristo, tiene que ser discípulo. ¿Por qué? Porque tiene que haber arrepentido, o tiene que haberse arrepentido de sus pecados, ¿ok? Para poner su fe y confianza en Cristo Jesús. O sea, es que es convertirse de su voluntad a la voluntad de Dios, convertirse de sus pecados a Cristo Jesús, convertirse de su idolatría a seguir y servir al Dios verdadero. Entonces, según esto, y quiero destacar esto otra vez, yo sé que, sí, muy majadero con esto, ¿ok? El discipulado es mucho más que un programa en la iglesia. Cuando hablamos del discipulado, no estamos hablando de un conjunto de lecciones. No estamos hablando de un libro, como un programa que usted puede bajar del internet en un sitio web que se llama discipuladobiblico.com. No estamos hablando de un ministerio en la iglesia, ¿ok? Como otros ministerios en la iglesia. No, es como, en ese sentido, vea. Eso es lo que quiero decir. Que puesto que un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo, ¿ok? No sé, es que creo que tengo que decir esto varias veces. Un discípulo es un cristiano. El discípulo, ok, otra vez. Aquí. El discípulo es el que está siguiendo al maestro para ser como él. Si nuestro maestro es Cristo Jesús y estamos en el proceso de llegar a ser como Él, conformarse a la imagen de Cristo nuestro maestro, somos discípulos. Y al llegar a ser como Cristo, estamos como cristianos. Como el que quiere seguir a Buda es budista, somos cristianos. El discípulo es el cristiano es el discípulo. Este es el concepto que Cristo nos dejó después de su ministerio terrenal. Ok, entonces, puesto que un discípulo es un cristiano es un discípulo, el discipulado es simplemente un término que se usa para referirse a esto, la vida cristiana normal. Porque se refiere al proceso por el cual todos pasamos, todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo Jesús, todos los cristianos nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo. Si estamos creciendo en Cristo, conformándonos a la imagen de Cristo, esta es la vida normal de un cristiano. Es el maestro, es el seguidor del maestro
que está llegando a ser como su maestro es el cristiano que está llegando a ser como Cristo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, para terminar, todo lo que hacemos como individuos, todo lo que hacemos como una iglesia para crecer en Cristo es el discipulado. Esto es que tenemos que aclarar esto. Si somos creyentes en Cristo, si somos creyentes en la Biblia, si nosotros nos tildamos, nos llamamos, sos creyente en la Biblia, yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, yo sigo a Dios, sigo la palabra, yo creo en la Biblia. ¿Ok? Deje de usar términos que de una manera no bíblica. Vea, el discipulado no se puede divorciar del evangelismo. Hablar del evangelismo y del discipulado. Tenemos que evangelizar para luego discipular a los nuevos convertidos. Es una equivocación. Eso es comunicar un concepto equivocado, un concepto no bíblico. ¿Por qué? Porque un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús. ¿Y cómo es que hacemos un seguidor de Cristo Jesús? El seguidor de Cristo Jesús tiene que arrepentirse de sus pecados, dejar de seguir a sí mismo y seguir a Cristo Jesús, creer en Él por fe, convertirse de sí mismo, de su pecado, a Cristo Jesús. Entonces, el primer paso del discipulado es el evangelismo. Evangelizando, hermanos. Estamos participando en la obra del discipulado. Es lo que dice Hechos 14. Vea, es que para ser un discípulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez. A ver si puedo encontrar el versículo. Ok, el versículo donde está Lucas, esto. Ahí. Lucas 14. Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Hacer discípulos es la obra del discipulado. ¿Cómo hacemos discípulos? Evangelizando. Si anunciamos el evangelio, vamos a ser discípulos. Ok. Entonces, el evangelismo forma parte del discipulado. Bien, deje de hablar como el discipulado como un programa en la iglesia. El discipulado no es un programa en la iglesia. El discipulado es nuestra vida en Cristo Jesús. Es cómo conformarnos a la imagen de Cristo. Es todo el proceso. Empieza con el evangelismo. Así es como se hace el nuevo discípulo. Y el discípulo se moldea, se conforma a la imagen de Cristo a través de la edificación, la santificación, de llegar a ser como Cristo Jesús. Entonces, vea, cuando pasamos un tiempo a solas, en la mañana usted lee la Biblia, ora al Señor, ¿sabe? Estamos participando en el discipulado. El tiempo a solas es el proceso, forma parte del discipulado. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Cristo, aprendiendo de Él para aplicar lo que Él está diciéndonos. Cuando escuchamos la prédica del pastor el domingo, estamos participando en el discipulado. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la palabra de Dios para aprenderla y hacer lo que ella nos dice. Es el discipulado. Es todo el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, de llegar a ser como el maestro. Cuando estudiamos la Biblia, estamos participando en el discipulado. Todo lo que sirve para ser un discípulo. Vea, evangelizando a los inconversos, edificando a los cristianos. Estas dos cosas forman el discipulado. El discipulado no es un programa en la iglesia. El discipulado no es otro ministerio. El discipulado no es un conjunto de libros. Un discipulado o el discipulado no es un programa en la iglesia que después de terminar el programa, después de terminar el curso de enseñanzas, el curso de lecciones, los libros y los materiales, no, ya me discipularon, ya me discipulé, no, ya terminé el discipulado, ya me gradué. Yo sé que hay iglesias que dan diplomas como certificados. Usted terminó el discipulado, qué dicha. No, mis hermanos, no. ¿Cuándo es que termina el discipulado? Ok, suave. Si el discipulado es,
Llegar a ser como Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así es. Es que es más claro no puede ser. Un discípulo está en el proceso de llegar a ser como su maestro. ¿Cómo es que vamos a darle a un cristiano un diploma para decirle, usted se graduó, ya terminó el discipulado? ¿Cómo? ¿Ya es como Cristo? ¿Ya no peca? ¿Ya está glorificado? ¿Ya es como Cristo? ¿Ya se conformó en la imagen de Cristo? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que terminamos el discipulado? Cuando somos como Cristo. Cuando somos como Cristo, vea. Filipenses 1:6. ¿Sabe? ¿Sabe cuándo es que usted termina el proceso del discipulado? Cuando usted es como Cristo. ¿Cuándo es que usted va a ser como Cristo? Porque aquí está, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? Es que Él empezó su obra cuando me regeneró, cuando me convertí a Cristo Jesús, arrepintiéndome de mis pecados y poniendo mi fe en Cristo Jesús. Dios me regeneró y empezó una obra. ¿Cuál es la obra? Conformarme a la imagen de Cristo. ¿Cuándo es que Dios va a terminar esta obra? Porque va a terminarlo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La misma palabra, perfeccionará, la misma palabra que vimos en Lucas 6:40. De que el discípulo se perfecciona hasta que llegue a ser como su maestro, hasta el día de Jesucristo. El arrebatamiento y la resurrección de la iglesia. ¿Por qué? 1 Corintios 15. Vea esto, 15. Este gran capítulo sobre la resurrección de los cristianos. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, ¿ok? Adán, el primer hombre. Ya llevamos este cuerpo es de Adán y Eva. Gracias, ¿ok? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? ¿Quién es el celestial? Es que es el postrer Adán, es Cristo Jesús. Y Dios no se está conformando a su imagen. Llevará a cabo esta obra que Él comenzó en nosotros. La perfeccionará, la terminará. ¿Cuándo? Ok, por esto digo, hermanos, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, es el arrebatamiento. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. En el arrebatamiento es nuestra resucitación, nuestra resurrección. Resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, conformados a la imagen de Cristo, ya de una. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, este cuerpo ya se haya vestido de incorrupción, es un cuerpo como el de Cristo glorificado. Esto mortal, este cuerpo se haya vestido de inmortalidad, de vida nueva, vida eterna, tanto en el espíritu, alma y cuerpo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es. De esto estamos hablando. El discipulado termina cuando usted llega a ser como Cristo. Entonces, por eso que yo digo que el discipulado es la vida cristiana normal. Es una vida cristiana porque tiene que ser cristiano para ser un discípulo. Si usted no es cristiano por medio del arrepentimiento y la fe, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, usted no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo, que tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, nacer de nuevo. Pero si hemos hecho esto, ya somos discípulos, y somos discípulos, somos creyentes en Cristo, cristianos, siguiendo a Cristo para ser como Él. Y toda la vida nuestra debería ser una vida
entregada al discipulado, entregada a ser como Cristo, ¿ok? A santificarnos, a edificarnos, a crecer en Cristo, a llegar a la madurez espiritual, a conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, cuando hablamos del discipulado, es un término, discipulado, es un término que sencillamente se refiere a la vida de un cristiano, la vida de un discípulo que está siguiendo a su Señor para conformarse a su imagen y llegar a ser como Él. Así es un discípulo y así es porque yo digo que si usted es un discípulo o no es, si usted no es un discípulo, no es un cristiano, pero si es un cristiano, es un discípulo. Porque así es la vida en Cristo Jesús. Ok, entonces, en el siguiente video lo que quisiera es seguir con este pensamiento, desarrollarlo un poco más y ver qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo es un discípulo. Si nosotros estamos diciendo, soy un seguidor de Cristo Jesús, soy un discípulo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve un discípulo según lo que dice la Biblia? ¿Cómo se ve un cristiano según lo que dice la Biblia? Entonces, hasta entonces, gracias por haberme visto hasta aquí y aprenda la Biblia, haga lo que le dice y en el siguiente video nos veremos. Que Dios le bendiga mucho en su andar con Él.